esa profesión que querías realizar, tú no has podido porque sientes que ya alguien más lo hizo, por lo tanto ya no te corresponde a ti. Hoy te voy a hablar sobre este mito irracional, que los dones en las familias se reparten y llega un momento en el que ya no alcanza para nadie más porque los lugares ya fueron tomados. Y muchas veces es el ego, son celos irracionales, puede ser algo muy primitivo porque hay una lucha por recursos, como si se fueran a acabar. Y es que no solamente se siente, se sufre. Yo soy Fabia Montes y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Vida y Trascendencia. ¿Alguna vez has sentido en tu familia como que ese lugar, esa cosa, esa profesión que querías realizar ya está ocupado? Tú no has podido porque sientes que ya alguien más lo hizo, por lo tanto ya no te corresponde a ti. Entonces, que si alguien ya fue músico, pintor, médico, comunicador, guía espiritual, maestro, actor, entonces tú ya no puedes serlo, porque ya hay alguien ocupando ese lugar. Hoy te voy a hablar sobre este mito irracional, que los dones en las familias se reparten y llega un momento en el que ya no alcanza para nadie más, porque los lugares ya fueron tomados. Quédate porque te voy a contar varias historias con las que a lo mejor es muy posible que te identifiques si has pasado por esto o si conoces a alguien en tu familia que pasa por esto. Y es que no solamente se siente, se sufre, se padece, se vive en agonía porque quieres desarrollarte y escuchar tu llamado, pero sientes que no eres merecedor, que ya no te toca porque alguien más ya ocupó ese lugar. Para comenzar, me gustaría contarte muy poco, así a grandes rasgos, muy poco sobre mis abuelos y sobre los caminos que tomaron cada uno de ellos y de cómo a veces tenemos nosotros dos opciones. O lo vemos como algo que definitivamente ya se realizó, ya alguien más lo hizo. Ahora sí que pensamos que tenemos que descubrir el hilo negro, no sé por qué, que tenemos que hacer algo completamente distinto y novedoso. O tenemos el otro camino, que es el de tomar esos dones y decir, yo también puedo hacer esto, yo también puedo estar aquí, yo también puedo recibir esos regalos de mis abuelos, de mis tíos, de mis padres, de mis hermanos. Porque si alguien en la familia puede, yo también voy a poder. Entonces, por ejemplo, te cuento, mis abuelos paternos. Mi abuelo paterno era cronista. A él le encantaba escribir, le gustaba leer, vivía rodeado de libros y de notas y él escribía sobre la historia del pueblo donde vivía. Él por mucho tiempo se fue a vivir solo a ese pueblo, fue alguien muy querido y muy respetado en ese lugar, fue alguien que escribió libros, fue alguien que se desarrolló en ese aspecto. Y después mi abuela paterna, como vivían separados mis abuelos, ella fue una mujer muy emprendedora, ella fue ese tipo de personas que dicen, si la vida me dice que no, yo le digo, ¿cómo fregados no? Claro que sí se puede. Y mi abuela fue una emprendedora incansable, una mujer con mucha creatividad, con muchas ideas, una mujer que salió adelante y que, como en muchos casos, sacó adelante a 8 hijos. Y ella nos enseñó a mí, a mis tías, a mis primas, que las mujeres podemos salir adelante, que por supuesto que no necesitamos de un hombre, pero que si vivimos con un hombre es para ser un equipo y para disfrutar la vida y para gozarla. Mi abuela, con sus acciones, con su forma de vivir, me enseñó sobre abundancia, sobre decir, claro que se puede, claro que todos podemos vivir, comer y disfrutar de manera abundante la vida. Sí es posible. Mi abuela materna era alguien a la que le encantaba aprender, estudiar, leer, nutrirse. Era teóloga. Y además le encantaba también hacer cosas con sus manos. Tenía una vena muy artística. Era casi como una artista textil prácticamente porque hacía unos bordados gigantes, enormes, bellísimos. Tejía impresionante. Tejía con doble gancho o con un solo gancho y también pintaba sobre tela. Entonces, para mí era una inspiración ver las cosas que hacía mi abuela. Ver como el amor que le tenía al arte, a las letras, al conocimiento y la vida espiritual tan importante, tan rica y necesaria en su vida. O sea, fue algo muy bello que me inspiró de diferentes formas, como el ver cómo vivía mi abuela. Y por otro lado te cuento sobre mi abuelo materno, que es quien me faltaba, el papá de mi mamá, que él cantaba. Tenía una voz hermosa, impresionante, era un hombre, era todo un artista, pero era un artista que llevaba su arte a todas partes, en todo momento.
a un grado en el que también conmueve, porque mi abuelo me enseñó que a través de la voz podemos sanar, que la voz nos sana, porque mi abuelo no solamente cantaba cuando era feliz, él cantaba cuando se sentía mal. Él cantaba y lloraba al mismo tiempo. Y cantaba si estaba triste, cantó en la muerte, en el proceso de duelo de la muerte de mi abuela, en el proceso de duelo de 2 de sus hijos que fallecieron antes que él, así como de algunos de sus hermanos. Y mi abuelo eso me enseñó. Me enseñó que podemos llorar y tener la frente en alto y sanar y limpiar nuestra alma con esas lágrimas y que podemos cantarle a la vida, gozar la vida y a la vez también cantar cuando estamos tristes, cuando añoramos algo o a alguien. Nuestros seres queridos con su trayectoria nos enseñan que lo que hacen, que lo que lograron, que todo aquello que nos inspiraba de ellos no se trata de un lugar ocupado. Se trata sobre toda esta serie de regalos que están ahí disponibles también para nosotros, para que los veamos, para que sí, claro, los admiremos y los reconozcamos, pero además, lo más importante, para que los tomemos. Ahora te voy a contar 2 historias de estos ejemplos que te digo que se repiten sistemáticamente en las familias. La primera, te voy a hablar sobre un comunicador, que era un comunicador muy importante y muy respetado. Todo el mundo lo admiraba, un pionero en lo que hacía, y tenía un hijo que no solo lo admiraba, también tenía un amor por la música, un conocimiento vasto sobre la música y quería dedicarse también a eso. ¿Y qué pasa muchas veces? Puede ser a veces una combinación y necesitamos descifrar esto, por eso creo que es tan importante que tengamos este tipo de conversaciones. A veces lo que puede suceder es que el ego de la persona que abrió brecha piense que como que la otra persona que es más joven o que apenas quiere emprender ese camino, que el ego de ese pionero piense que no, perdóname, solamente puede haber uno y ya llegué yo, o sea, no intentes. Y si intentas no vas a ser tan grande como yo. Lo hemos visto 1000 veces con actores, con músicos. Lo vemos, es más, si te vas a la historia de la música, si te vas a la historia de directores de cine también viven esto. Mucha gente vive esto, es que hay una lista y se repite y no importa si estamos hablando de arte, de algún tipo de manifestación artística o si de cualquier otro sector. Esto pasa mucho. El médico, que es un cardiólogo extraordinario, una persona impresionante, si tiene un hijo o una hija, ejemplo, que quiere entrar en la medicina, en el mundo de la medicina y que quiere también ser cardióloga o cardiólogo, en lugar de pensar desde la abundancia y decir, hijo, ven, por supuesto, yo te enseño todo lo que sé y qué maravilla que además tú recibas todos los clientes que yo estoy atendiendo en algún punto cuando yo ya no pueda trabajar, como esta ayuda y darte la mano a un sobrino, por ejemplo, también podría ser, como de, a ver, vamos a ver cómo le hacemos, pero yo te voy a ayudar para que tú también te nutras y en lo que yo pueda, aquí te pongo todo sobre la mesa de la mejor forma posible y más si la otra persona tiene esas ganas y ese entusiasmo por aprender. Claro, puede haber casos en los que estás viendo que el más joven realmente quiere todo fácil, como que quiere un pase, quiere que le des un pase para hacer todo así como, para que todo aparezca por generación espontánea y no tanto por el esfuerzo. Y no estamos hablando de esos casos. Estoy hablando aquí del caso en el que por ego se le cierran las puertas a la gente que quiere aprender algo nuevo. Entonces, regresando a la historia de este comunicador, imagínate que sí le dice a su hijo, le da la bienvenida y le dice, ven a trabajar conmigo. Pero en realidad, en lugar de decirle, te voy a pasar todo mi conocimiento, te voy a tener aquí como marca de agua, como mi sombra, lo que hace es tenerlo, por ejemplo, en la misma empresa, pero trabajando, haciendo trabajitos, haciendo cosas que no tienen nada que ver con el camino que quiere seguir el hijo en este caso. Imagina qué fuerte. Porque que una persona tenga a un hijo o a una hija y que le esté pidiendo y le esté diciendo, por favor, claro, yo quiero aprender, quiero seguir tu ejemplo. Y esta persona vea al hijo, a la hija, casi como hasta una posible competencia y mejor diga, no, aquí ya se llenó la vacante, ya fue ocupada y nada más cabe uno, no caben más. Puede ser como la primera forma en la que se da una situación como esta. La siguiente forma puede ser
Imagina que ese hijo o esa hija, el sobrino, quien sea, ese familiar que está interesado, por ejemplo, vamos a hablar ahora de un pintor o una pintora increíble, que hace cuadros gran formato, increíbles, maravillosos, hiperrealistas. Y entonces uno de los miembros de su familia se ve muy inspirado y dice, yo también quiero pintar como ella, es que wow, lo que hace está impresionante. ¿Y qué pasa? Que cree que no es suficiente ni merecedor o merecedora de poder también ser una pintora extraordinaria. Entonces, sin decir nada, da 2 o 3 pasos hacia atrás, no lo comenta, no lo socializa con nadie y simplemente decide que como ya está ocupado ese lugar, no es merecedor o merecedora de dar el paso y de intentar también vivir ese camino, ese llamado hacia la pintura o hacia el arte. No sé si te das cuenta, pero esto cómo se replica. Y a veces puede ser una combinación de 2. Puede ser que la persona que está como arriba piense, no, perdóname, pero aquí ya hay un futbolista, aquí ya hay un líder espiritual, aquí no cabemos 2, solamente puede haber uno, tú vas a ser toda tu vida, por siempre, de aquí en adelante, un aprendiz. Y maestro solo hay uno. Entonces, si quieres, puedes aprender de mí toda tu vida, adelante. Pero tú no vas a enseñar. Y la combinación consiste en que la otra persona dice, es cierto, yo no merezco un lugar, tú eres el único grande, poderoso, omnipotente médico, cardiólogo, pintor o comunicador o arquitecto o lo que sea, y yo nada más voy a estar aquí sentado o sentada, contemplando, observando y admirándote, sabiendo que yo no puedo ocupar ese lugar. Hay hermanos que incluso quieren estudiar la misma carrera, quieren transitar por el mismo camino, pero el hermano mayor a lo mejor fue el que inició porque así se dieron las cosas y tú no eres aceptado en este entorno porque yo ya lo elegí, elige otra cosa. Y claro que puede haber algunos casos que pueden admirar tanto al papá, al tío, al primo o al hermano que quieren hacer lo mismo, aunque no necesariamente tengan ese camino. Es más como por un nivel de admiración en el que dicen, si él es tan feliz y le gusta tanto lo que hace, tal vez si yo hago lo mismo, voy a ser igual de feliz. Pero no es porque genuinamente quieran dedicarse a lo mismo. Eso ya después se descubre porque son cosas que no puedes sostener y te das cuenta y dices, ay, bueno, a lo mejor a mi hermano les gustan las matemáticas o la arquitectura y lo veo pleno y feliz, pero yo me di cuenta que no es lo mío. Y también eso es válido. A veces hay que intentar y puedes decir, yo creí que yo iba a ser la diseñadora de modas más increíble y me di cuenta que no me gusta tanto. Me encanta comprar ropa o ver a mi hermana o a mi hermano cómo se desarrollan en ese entorno, pero yo no creo que no va por ahí conmigo. Pero cuando hablamos de una persona que tiene esa convicción, ese amor y esa seguridad por eso que quiere hacer, pero siente que ese lugar ya fue ocupado, a veces es desgarrador porque hay vidas enteras que se van y que no logran hacer nada, que no logran que nada les llene porque sienten que ese lugar ya fue ocupado y que ellos no tienen derecho a vivir su llamado. Fíjate qué fuerte y qué grave. Y muchas veces es el ego, son celos irracionales, es una sensación como de, yo creo que a lo mejor hasta puede ser algo muy primitivo, porque hay una lucha por recursos, como si se fueran a acabar, como si el sol no saliera para todos, como si no todos tuviéramos la capacidad de ser expertos en algo muy similar. Y yo digo algo muy similar porque incluso si tú ves los arquitectos más extraordinarios que han habido en la historia, cada uno tiene su approach, su estilo, su forma de digerir la arquitectura y después de convertirla en algo nuevo. Y eso se nos olvida. Y entonces creemos que solamente como decimos en México, solo aquí mis chicharrones truenan. Solo lo que yo haga es válido. No, ¿cómo crees que tú, prima, sobrina o hija, vas a estudiar, ejemplo, no tanatología? Yo soy la única experta, grande, todopoderosa, omnipotente de la tanatología, ¿no? Es que, bueno, si tú quieres estudiar lo mismo que yo, vas a tener que transitar todo un camino y la verdad es que no creo que vas a llegar a ser como yo, ¿eh? O sea, piénsatela, a ver qué pasa. Y no se trata de eso. Yo creo que es maravilloso ver cómo lo vemos es que en cualquier lugar, o sea, si hay un músico ya en tu familia y tú quieres ser músico, nunca, aunque quieras, aunque trates de imitar,
punto por punto, nota por nota, silencio por silencio, la música que hace tu familiar, no puedes, no es sostenible, lo vemos. Imitar a alguien más y hacer las cosas exactamente iguales, no se puede. Eso se cae. Pero ¿qué sí se puede? Que si tú ya tienes un hermano o un padre que se dedica a la música y tú también quieres entrar en ese mundo, tú, porque eres un ser completamente individual, aunque vengas de la misma familia, tienes un background distinto, una forma de ver la vida distinta. Tu visión es importante y es el gran ingrediente para que encuentres ese estilo único en lo que haces. A mí también me ha llegado a pasar que puedo tener personas en mi familia, por ejemplo, hay muchos artistas en mi familia y hay pintores, hay pintoras y de repente pude haber pensado, no, pero ¿cómo crees? Si mi prima estudió en tal universidad, que es la universidad más picuda de San Miguel de Allende, ¿yo cómo voy a pintar? ¿Por qué pintaría yo? Porque me gusta y porque yo tengo mi propio lenguaje en la pintura y mi propia visión de la pintura. Y ya está, y ella tiene la suya. Y entonces te puedes nutrir y disfrutar la vida porque cada quien, sobre todo, está escuchando su llamado. Y eso te digo, puede pasar con todo, con la medicina. Tengo médicos en mi familia y hay un médico que tiene una especialidad y tengo otro familiar médico mucho más joven que eligió otro camino, otra especialidad. Y entonces no es como de, no, ya aquí ya hay un médico, a ver cómo le hacemos porque que se dedique a otra cosa, que se dedique a poner restaurantes o algo así, porque aquí médicos ya hay uno. Ojo. Recuerda que no se trata de ser candidata o candidato para hacer algo. Se trata de llevar eso que tanto anhelas hacer en el corazón, y eso es más que suficiente para que tú emprendas tu propio camino y vivas tu propia historia. Aunque ya haya alguien que aparentemente se dedique a lo mismo, nunca va a ser lo mismo. Es tu propio camino. Ahora, afortunadamente, los seres humanos somos maravillosamente alquímicos. Tenemos la capacidad de transformar todo lo que estamos viviendo, todo lo que nos pasa, en cosas que brillen, en cosas que sean como aún más nutritivas. De verdad tenemos esa maravillosa capacidad. Y en el caso de estos dones, estas capacidades que vemos en nuestros familiares, se pueden transformar de celos por parte de ellos o inseguridad por parte de nosotros en una herencia, en un regalo que tú estés dispuesta o dispuesto a recibirlo. ¿Qué necesitas? Simplemente un cambio de mirada, un cambio de visión de las cosas y que te des cuenta que si alguien en tu familia pudo, es la prueba de que tú también puedes transitar el camino de aquella cosa que parece que es como calcada, que es exactamente lo mismo, pero no va a ser exactamente lo mismo. Si ya tienes a alguien, un artista plástico en tu familia y tú quieres transitar ese camino, dale y dale con todo y disfrútalo si ese es tu llamado, porque va a ser completamente único. Hay que tener muy presente que los dones de las familias son regalos colectivos, no son propiedad privada. Y eso es gravísimo. Cuando no nos damos cuenta, y más cuando son familias enormes, por supuesto que puede pasar en familias pequeñas, pero sobre todo cuando son familias enormes, ya está el gran, increíble, maravilloso fotógrafo. Yo ya no puedo ser fotógrafo. Es que ya mi tío, ni cómo alcanzarlo. No tienes que alcanzar a nadie. Camina tu propio camino. Recuerda que todo aquello que admires en ese familiar, en esa persona que sientes que ya tomó ese lugar y que te da tal vez vergüenza, miedo, inseguridad, tratar de caminar un camino similar, no lo veas así. Recuerda, hay una frase que me gustaría que te lleves: lo que admiramos en ellos no es un límite, tiene que ser una llave, que sea una llave que tú recibas y que al caminar el camino recibas el apoyo o no de esa persona. Si ese es parte de tu llamado, se te van a abrir las puertas y las cosas se van a dar. Cuando tú muestras esa constancia, disciplina, amor y enfoque, todo sucede porque sucede. Es más, me acuerdo cuando estudié lingüística, llegué con una de mis primas que ella había estudiado eso previamente en la escuela, en la universidad donde yo estudié, y llegué y le pregunté: oye, me gustaría saber cómo fue para ti. Es de mis primas más grandes, de las mayores, y le preguntaba: ¿cómo fue estudiar eso? ¿Te gustó? ¿Lo disfrutaste? ¿Dónde estudiaste? Fue la más generosa, se sintió muy feliz de que yo quisiera estudiar algo
similar a lo que ella quería, a lo que ella se dedicaba, porque ella se fue por docencia, si no me equivoco, y yo me fui por traducción e interpretación. Y fue muy lindo porque fue como tan generosa. Estuvo toda una tarde hablando conmigo, me pasó toda la información de la universidad. Fue maravilloso. Y a veces no vamos a tener esa suerte. A veces vamos a tocar puertas y lo que vamos a recibir es casi como una patada en el trasero y podemos salir desinflados de esa conversación pensando como con síndrome del impostor, pensando qué mal que yo quise tratar de, por supuesto, no tiene nada que ver conmigo, yo no podría lograr hacer eso, ¿cómo crees? Qué vergüenza, qué mal, lo que sea. En lugar de decir, claro, lo voy a hacer, lo voy a realizar, tenga la bendición o no tenga la bendición, porque lo más importante es ese fuego interno que nos está pidiendo que caminemos por un sendero, y ese sendero es parte de nuestra vida, es algo esencial. No hay que perder de vista esto. Entonces, recuerda, no hay sillas ocupadas. Ahora sí que no hay pero que valga, y no hay sillas ocupadas en el arte, en la música, en la escritura, en la arquitectura, medicina, en los sueños. No hay ninguna silla ocupada. Quiero que te vayas de este episodio reflexionando qué regalo familiar aún no te has permitido recibir, o qué regalos, porque podrían ser varios. ¿Qué lugar crees que está ocupado? Que en realidad siempre ha estado abierto y disponible para ti, pero que tú creías que no merecías. El don que nació en tu familia también te pertenece, y no para competir, y no para compararte, sino para multiplicarse. Si uno pudo, recuerda que todos podemos. Te invito a que me comentes si has tenido una experiencia así, o si conoces a alguien así en tu familia, y si lo conoces, compártele este video. Cada quien va a desarrollar algo maravilloso en su vida siempre y cuando se escuche. Ningún camino, aunque parezca que ya fue caminado por algún otro familiar, quiere decir que tú no tienes derecho a transitarlo. Yo soy Fabia, te dejo un abrazo gigante y recuerda, escúchate sobre todo para que puedas encontrar ese camino individual que te lleve a la plenitud, que eso al final es lo más importante. Esto es Vida y Trascendencia con Fabia Montes, un espacio en el que se abordan temas sobre el camino de la vida, cambios profundos, salud mental, espiritualidad, vida después de la vida, creatividad, música, arte y literatura. Encuentra a Fabia Montes en todas sus redes como @FabiaMontes_.